Las dificultades del aprendizaje de la lengua oral afectan a la adquisición y a la producción del lenguaje. Esto ocasiona interferencias comunicativas entre el sujeto afectado y las personas que lo rodean, debido a una falta de comprensión del mensaje emitido por dicho sujeto. La prevalencia varía en función de la edad y los criterios utilizados con los menores. En aquellos niños y niñas que no presentan trastornos neurológicos o genéticos, asciende a un 2 o un 3% en cuanto al lenguaje y de un 3 al 6 en cuanto al habla. En cambio, en aquellos menores que se encuentran en edad de educación infantil, asciende al 15%, siendo mayor en aquellos menores del género masculino. La tipología puede dividirse en grandes grupos. Relativas a la voz encontramos la afonía y la disfonía. En cuanto a dificultades fundamentalmente comunicativas, encontraríamos el TEA y el mutismo selectivo. Por otro lado, en cuanto al habla, dividiéndolo en función de si afecta la fluidez verbal o la articulación, encontraríamos dentro de la fluidez verbal farfulleo, bradilalia y taquilalia. Y en cuanto a la articulación, encontraríamos dislalias, disglosias y disartrias. Por último, un gran grupo de dificultades del lenguaje englobaría retraso simple del lenguaje, trastorno específico del lenguaje y afasia. Además, se encontrarían las disfemias. Tras mencionar anteriormente todos los tipos de dificultades de la lengua oral, podemos distinguirlos según su etiología: neurológico, debido a una lesión cerebral en el caso de las disartrias; fisiológico, debido a una malformación normalmente congénita en el caso de las diglosias; funcional, en el caso de las dislalias, donde existe una mala utilización de los órganos fonatorios; y por último, la causa emocional, es el caso del mutismo selectivo, donde los niños, tras haber sufrido una situación traumática, deciden dejar de usar el lenguaje en ciertas situaciones. En cuanto a los criterios y edades diagnósticos, en las dificultades funcionales nos encontramos las dislalias, que son frecuentes y se suelen solventar con el tiempo, aunque si persiste hasta los 6-7 años ya sería tratado como un problema. Las dificultades fisiológicas, las diglosias, son malformaciones congénitas que son diagnosticadas a edades tempranas. Las dificultades neurológicas, las disartrias, aparecen en las primeras fases de desarrollo y suelen ser graves. Y por último, las dificultades emocionales, el mutismo selectivo, suele aparecer a los 3 años, aunque es más frecuente a los 6 y suele durar unos meses, aunque también puede durar unos años, afectando así más en el niño. El diagnóstico precoz es de vital importancia debido a las muchas ventajas que supone una intervención temprana. La escuela tiene un papel fundamental en el acercamiento de los niños y niñas al desarrollo de la lengua oral. Al encontrarse tan cerca de esto, los docentes deberán prepararlos para el desarrollo de su lengua, empleando los recursos necesarios para prevenir posibles alteraciones. En este sentido, y partiendo siempre de los objetivos específicos de cada ciclo, los docentes estarán atentos a cualquier manifestación al respecto. Una evaluación a tiempo que derive en una atención temprana será en muchos casos uno de los mejores recursos para el desarrollo lingüístico de un niño o niña. En relación con la evaluación, las dificultades de articulación del habla se evalúan desde 3 perspectivas diferentes, como son el lenguaje conversacional, el lenguaje dirigido y el lenguaje repetido. El lenguaje conversacional se lleva a cabo para la identificación de errores de la articulación del menor mediante un diálogo entre éste y el evaluador. El segundo consiste en que el niño debe denominar y describir aquellos elementos u objetos que el evaluador va señalando. Y por último, el lenguaje repetido, el niño simplemente tiene que repetir lo que el evaluador va diciendo. Una vez detectada la dificultad, es el momento de intervenir y para ello se deben seguir una serie de recomendaciones para actuar de la mejor forma posible. El tratamiento de los trastornos de lengua oral, al igual que la evaluación y el diagnóstico, debe plantearse de forma global, empleando una perspectiva multidisciplinar donde se coordinen la familia y la escuela. Este tratamiento debe iniciarse lo antes posible, puesto que reclama un proceso de reeducación individualizado y específico. Su objetivo principal debe ser ofrecer y elaborar herramientas para comunicarse competentemente, a pesar de las dificultades del lenguaje.